Sí, ya podemos tomar nuevamente contacto con María Jaraquemada, la presidenta de Chile Transparente y también la presidenta de esta Comisión de Probidad e Integridad. María, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Perfecto, ahí estuvimos rellenando, como se dice. Estábamos mostrando justamente la reunión de ustedes, el primer día, el día de diagnóstico, ¿no? Sí, van a ser yo creo que varias reuniones de diagnóstico. La verdad es poder tener una mirada compartida de cómo funciona la institucionalidad en el vínculo entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces hay mucho que escuchar también. La idea es tener un proceso de escucha bastante relevante, de escuchar tanto de instituciones del Estado, pero también de instituciones privadas sin fines de lucro, de qué es lo que funciona hoy en día y por dónde en el fondo nosotros podríamos hacer recomendaciones para mejorar esta institucionalidad. Claro, tener bien claro, me gustaría que así lo plantearas también, que esta comisión lo que busca es justamente hacer recomendaciones para mejorar la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. No es una comisión investigadora, ni tampoco va a generar un cambio en proyectos de ley, etcétera, ¿no? Exacto, nosotros no venimos a reemplazar ni a sustituir a los poderes del Estado que pueden hacer las investigaciones, ya sea comisión investigadora desde la Cámara de Diputados y Diputadas, o el Ministerio Público, o Contraloría General de la República, sino que la idea es tener una mirada de la institucionalidad, de los sistemas, los procedimientos, las reglas, y ver dónde se puede perfeccionar este sistema para darle más transparencia, más rendición de cuentas, probablemente más control interno y externo, de modo que se dé mayores garantías de buen uso de los recursos públicos y de tratar de evitar en el futuro casos como el que conocimos y que en el fondo da origen a esta comisión, que es el caso de Democracia Viva, pero efectivamente esas investigaciones corren en paralelo, por sus propios carriles, no se van a detener. Acá la idea es jamás en el fondo que eso ocurra, eso tiene que ocurrir también de detectarse irregularidades, y también el poder ejecutivo y el poder legislativo para los cambios de política. La última parte yo creo que no pudimos entender mucho porque tuvimos un problema con el audio. No sé si me escuchas bien ahora, María. Sí, lo que decía es que finalmente con estas recomendaciones será el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo los que tendrán el poder efectivamente para generar estos cambios. Nosotros en el fondo hacemos las recomendaciones, pero luego son ellos los que tienen para generar esos cambios. Claro, ellos son los que van a tener la tarea luego de llevar a cabo estos cambios, pero ustedes tienen que hacer esta serie de recomendaciones sobre la relación que tiene el Estado con estas instituciones privadas. ¿Cómo es esta relación hoy? Sé que están en una etapa, por supuesto, de diagnóstico y de revisar el funcionamiento que han tenido, sobre todo en el último tiempo, esta relación. Pero, ¿cómo se lleva a cabo hoy esta relación y qué tan regulada está? Mira, eso es lo que hemos visto y que creo que es un diagnóstico que ya existía antes. Por ejemplo, hay informes de Sociedad en Acción, incluso de Chile Transparente, donde se habla que hay bastante regulación, pero quizás diversificada. Tuvimos un problema de señal, no sé si me escucha ahora María Jaraquemada o si podemos retomar más adelante el contacto. Ejemplo, ¿sí? ¿Me escuchas? Te escucho un poco cortado, María. No sé si va a estar más estable la señal o si podemos retomar. Sí, lo que te señalaba es que en general hay bastante regulación, pero es bastante diversa. Existen normas generales, pero a su vez existen varias excepciones. Muchas veces el trato con las organizaciones de la sociedad civil depende de cada entidad, por ejemplo, los requisitos de rendición de cuentas, y eso obviamente dificulta a veces la transparencia, dificulta el control, tanto interno como externo. Entonces yo creo que hay, si bien hay
normativa creemos que puede actualizarse y que hay que darle una mirada en el fondo del año 2023 con las normas de transparencia que hoy en día tenemos y también con el uso de la tecnología que hoy día tenemos y que nos puede en el fondo ayudar muchas veces a levantar ciertas alertas o a gestionar mejor la información. Existe normativa diversa, hay algunas que son de hace 20 años atrás, y por lo tanto hay bastante diagnóstico, por ejemplo, de Sociedad en Acción, hay unos informes y también de Chile Transparente del año 2012, donde efectivamente se señala que al existir diversidad de normas y diversidad de instituciones que interactúan con estas organizaciones, a veces se generan en el fondo estos problemas de transparencia, de rendición de cuentas o incluso de control interno y control externo. Perfecto. Casos como en el que pasó, tú misma lo planteabas, el caso de Democracia Viva ha generado muchísimo revuelo y una ola de cuestionamientos a una serie de otras instituciones e incluso a la relación que se tiene entre las instituciones privadas sin fines de lucro, que son estas fundaciones, y el Estado. ¿Cómo poder revertir o qué tanto va a servir esta comisión también para revertir el daño finalmente en imagen que también se hace de un trabajo que es necesario llevar a cabo y de esta relación que se genera con el Estado y con el uso de fondos públicos? Mira, yo creo que lamentablemente estos casos, mientras sigan saliendo y mientras sigan en investigación, el daño yo creo que igual se genera a la reputación que lamentablemente puede afectar a organizaciones que no están involucradas en estos casos, que puede generar en el fondo un daño a la reputación del sector. Pero yo creo que para el futuro la idea de efectivamente tener mejores estándares y probablemente tener mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, es precisamente poder generar esa confianza y esa legitimidad del sector. Y esto es algo que la misma sociedad civil muchas veces venía pidiendo, venía solicitándole al Estado una regulación distinta, un trato distinto para generar esa confianza y esa legitimidad y que efectivamente los que quisieran como abusar, por así decirlo, de las instituciones o de las reglas, pudieran ser detectados rápidamente y, por así decirlo, separados del grupo y no generar este manto de duda en toda la sociedad civil. Entonces yo creo que la idea también de nuestro trabajo es efectivamente para el futuro poder dar ciertas reglas o ciertos procedimientos o normas donde se le dé mayor garantía también a la ciudadanía de la confianza y la legitimidad y mayor transparencia de muchas instituciones que muchas veces ejercen funciones públicas, utilizan recursos públicos, coadyuvan al Estado en estas labores y que finalmente tenemos que tener todas las personas la garantía de que estos recursos se están bien utilizando y que las decisiones se están tomando por las razones correctas. Claro. Y en ese sentido, María, que tú has trabajado con el tema de transparencia ya hace varios años, ¿cómo estamos como país? ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho, tanto en Chile Transparente como anteriormente? Por supuesto que tú tenías la información de cómo es la relación entre el estado de la transparencia, casos de corrupción, etcétera. ¿Cómo estamos como país? Porque suele pasar que después de este tipo de casos somos muy autoflagelantes también en relación hacemos un diagnóstico que suele ser muy pesimista de la situación en la que estamos. ¿Cómo estamos realmente? Mira, nosotros tenemos una ley de transparencia desde el año 2009 que está bastante bien evaluada, especialmente por la existencia del Consejo para la Transparencia, que es una entidad autónoma de los poderes del Estado y que en el fondo tiene la función de garantizar este derecho. Ahora, esa ley ya tiene varios años y se ha tratado de actualizar al menos desde el año 2012 sin en el fondo poder lograrlo. Hay proyectos de ley que están en el Congreso que aún no salen y el Consejo para la Transparencia tampoco tiene competencias sobre entidades como el Congreso u otras entidades autónomas. Entonces, yo creo que si bien tenemos una buena ley y tenemos una buena institucionalidad, yo creo que lo que nos falta es actualizar y fortalecer esa institucionalidad y esa ley. Y yo creo que muchas veces eso es lo que nos ocurre en Chile, que logramos avanzar en un determinado momento, pero luego no modernizamos, por así decirlo, no volvemos a revisar estos sistemas a ver si 15 años después en el fondo los estándares no son suficientes. Y yo creo que lo que tenemos que aprender de estos escándalos es que no podemos quedarnos esperando el próximo escándalo para realizar esa modernización, sino que tenemos que empezar a anticiparnos un poco. Claro. En este caso no ha habido una evaluación de que exista una suerte de mecanismo. Tú misma lo señalabas que hay regulaciones, que en algunos casos, por supuesto, que hay algunas excepciones y que ahí se prenden las alertas.
de forma tardía quizás, pero se prenden de alguna manera, pero no han visto que haya una suerte de mecanismo que pretenda ser sistemáticamente fraudulento con esta relación entre instituciones privadas y el Estado, ¿no? Yo creo que eso solo lo va a decir el tiempo y las investigaciones. Todavía, en el fondo, es muy pronto, el Ministerio Público está empezando investigaciones en distintas regiones del país y yo creo que finalmente esa labor, tanto del Ministerio Público como de la Contraloría, nos van a decir qué tan extendido puede estar este mal uso o muchas veces también, como señaló el propio Contralor en el Congreso, puede ser que haya situaciones que éticamente nos parezcan reprochables, pero que se realizaron al amparo de la regulación. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso es importante que nosotros nos adelantemos y actualicemos nuestras regulaciones, porque a veces están un poco atrás, están de acuerdo a estándares que teníamos hace 20 años atrás, pero no de acuerdo a los estándares actuales. Entonces, yo creo que eso lo va a decir el tiempo y las investigaciones, y nosotros, como señalábamos al principio, no estamos viendo las investigaciones, pero por cierto que esa información nos sirve también de antecedente para elaborar este diagnóstico y dar propuestas y recomendaciones en el fondo mucho más ajustadas. Y en este plazo que tienen, que es bastante perentorio, o sea, solo 45 días, como presidenta de la comisión, ¿con qué te sentirías satisfecha una vez de que termine? Por supuesto que están recién en la etapa de diagnóstico, hoy día fue la primera reunión y van a tener que conversar muchísimo sobre cómo mejorar esta relación entre el Estado y las instituciones, pero ¿cómo crees tú que te sentirías satisfecha terminando este plazo de 45 días? Con el trabajo de esta comisión. Sí, yo creo que me sentiría satisfecha si es que efectivamente pudiéramos llegar a un aporte sustantivo en esta materia y que luego fuera recogido por el presidente de la República y el Poder Legislativo. Creo que eso nos generaría a todos satisfacción si es que efectivamente se puede generar un cambio para darle más transparencia y para darle más legitimidad a todas estas instituciones que hacen un gran labor, la mayor parte de ellas, y también yo creo al Estado, porque nosotros necesitamos un Estado fuerte, un Estado legítimo, un Estado en el cual confiemos. Entonces, claro, ojalá en el fondo que podamos contribuir con un granito de arena en ese sentido. Perfecto. Contribuir justamente a lo que, ¿cómo se llama su comisión? ¿No? A la probidad y a que todos tengamos mayores confianzas en el uso de los dineros públicos. Muchísimas gracias, María Jaraquemada. Muchas gracias a ustedes.